la videoconferencia. Entonces, ¿qué es lo importante frente al manual? ¿Pudieron ver la película? Para que podamos hacer como comentarios. Ok. Diana me dice que sí, Nidia que también. Claudia. Ah, bueno, Diana Carolina me dice que sí. Diana Paola. Claudia me dice. Ay, Claudia Entonces, Luisa dice que sí. Nidia me dice que también. Catherine Lisset. Buenos días, Catherine. Catherine Panadero, buenos días. Catherine, estamos preguntando si se pudieron ver la película. Catherine Lisset, cuéntame si sí. Bielka me dice que sí. Catherine Panadero también me dice que sí, que sí. Catherine Lisset. Luisa me dijo que sí. Mayra Paulín. Listo. Sandra me dice que sí. Julie Catherine también. ¿Quiénes me faltan ahí para que me confirmen si vieron la película? Mayra Pauline, Nidia. Jennifer me dice que sí. Mayra me está diciendo que sí. Julie Catherine Novici me dijo que sí. Diana Paola me dice que también. Diana Paola Cortés. Juliet Yesenia, cuéntame si pudiste ver la película. Bueno, creo que en la gran mayoría, María Fernanda, buenos días. ¿Nos escuchas? Listo, ¿pudiste ver la película, María Fernanda? Ok, muy bien. Creo que la gran mayoría, voy a esperar respuesta de las personas que faltan. Entonces, ¿cuál es la intención de hoy? Que ustedes hagan comentarios y hagan preguntas frente a la implementación del manual. Este es el manual de rehabilitación que ustedes ven. Vamos a ir, les voy a mostrar las 4 fases. Vamos a empezar por la primera y su implementación y cómo desde la película podríamos lograr implementar el programa de rehabilitación integral. ¿Okay? Recuerden que el programa de rehabilitación integral está conformado por 4 fases. Va desde la fase de identificación de casos, obviamente, hasta el seguimiento que tendría que ver con indicadores, que es la última. Perdón, mientras va corriendo y cargando, a ver, llegamos allá a la implementación. Sandra, sí señora, la videoclase está quedando grabada tanto en YouTube como en Canvas. Entonces, perdón que le estaba contestando una pregunta a una de sus compañeras. Entonces, aquí voy a ampliar un poquito más la información. Entonces, miren, aquí están las 4 etapas del manual y del programa de rehabilitación integral. El primero de ellos, como le decía, es la captura de casos. Vamos a establecer cuáles deben ser las estrategias para capturar casos. En ese caso, perdón la redundancia, en este caso, identificando cómo hacer esa selección desde los elementos de evaluación iniciales, que serían el ingreso al sistema. Vamos a hablar de la etapa 2, que tiene que ver con puntualmente después de haber identificado. Bueno, entonces mira, Jennifer, aquí les estoy mostrando en el manual
En la pantalla que les estoy compartiendo, o sea que ustedes están visibilizando en este momento, están las 4 etapas. La primera es la identificación de casos, que son los que ingresan al programa de rehabilitación. El segundo sería la evaluación de caso, y como les estaba explicando, tiene que ver ya con después de haber hecho ese primer filtro, que es la captura de casos, ya los vamos a evaluar. Aquí se genera un elemento importante que es el diagnóstico y el pronóstico funcional y ocupacional, y sale la formulación del plan de rehabilitación. En la etapa 3 lo que se hace es que se ejecuta el plan de rehabilitación. Ahí lo que nosotros consideramos, como es un programa de rehabilitación integral, se supone que se debe considerar la rehabilitación funcional y la rehabilitación profesional, y cada uno de los elementos que ustedes ven aquí que están asociadas a características a nivel de la organización. Y finalmente la etapa 4, que tiene que ver con el seguimiento, es decir, la información y la retroalimentación del mismo sistema. Ahí se hace un seguimiento al trabajador, se hace un seguimiento a la empresa, se hace seguimiento con la ARL, y finalmente aquí es cuando definimos si el caso sale, o sea, se le da de alta, o si el caso persiste en el programa, en términos de que puede tener secuelas asociadas, pues bien sea a un accidente de trabajo o a una enfermedad laboral. Entonces voy a pasar ya como a la implementación para que les podamos, ahí sí los quiero escuchar, porque yo sé que aquí tenemos varios profesionales. Catherine me está preguntando, Jennifer, te respondí la duda, ¿verdad? Catherine me está preguntando que si esas etapas siempre, en esas siempre se cumplen. Se supone, Catherine, listo, Jennifer, con gusto. Catherine, se supone que siempre ese es el plan lógico de una estructuración de un programa de rehabilitación. Esa debería ser rehabilitación integral, esa debería ser la secuencia lógica de su implementación. Por eso esta guía existe, porque es la que nos da cuenta de realmente cómo debe ser el paso a paso. Entonces, sí, señora, sí debería ser, y nos permitiría saber en ese proceso si se hace una reubicación, una reincorporación o una reconversión de mano de obra. Si nosotros hemos sido juiciosos en ese proceso, tenemos los perfiles de cargo y los perfiles ocupacionales, el proceso debería terminar de manera satisfactoria, bien sea porque se hace una reubicación, una reincorporación o una reconversión. Entonces, sí, Catherine, ese debería ser el ideal. Mayra, los demás están viendo el documento que yo les estoy mostrando. Por favor, me confirman, porque Mayra me dice que no. Sí, o sea, sí se ve. Mayra, por favor, si este puede ser que debe salir y volver a ingresar, de pronto puede haber algo ahí en la plataforma en este momento, pero las compañeritas están viendo el documento. Entonces, ustedes van a encontrar también en esta guía. Catherine, ¿te resolví la duda? Listo, sí, señora. Entonces, aquí les quiero mostrar que la guía permite establecer quiénes son como los responsables en cada una de las etapas, quién hace parte en cada una de las fases o momentos en términos de los responsables. Si ustedes ven aquí, encontramos al trabajador, al empleador, la IPS. Hoy en día ya no se habla de ARP, que era en su momento aseguradora de riesgos profesionales, hoy se llama asegurado en riesgos laborales, por eso vamos a encontrar la sigla ARL. Se hizo una transformación conceptual. Y finalmente el último actor en este proceso es el Ministerio de Protección Social. Entonces ustedes van a ver que aquí dice quiénes deben hacer parte del proceso en cada una de las etapas, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, porque es importante identificar cuáles son nuestros actores. Vamos a ir ya a la implementación puntualmente. Van a encontrar que el manual tiene, pues el manual es grandecito, arranca con un glosario. Todo el tema introductorio, estoy tratando de llegar ya a cada una de las etapas para que podamos implementar. Listo. Entonces aquí estamos en la etapa 1. Ay, me pasé, perdón. Ya me pasé la etapa 1. Ah, sí, perdón, me pasé aquí en la etapa 1. Aquí está, ahora sí está la etapa 1.
Jennifer, sí, sí, hasta donde yo sé el documento está. Si no está, ya se los cuelgo ahorita cuando terminemos la videoconferencia. Sé que está el manual, que lo que yo vi dentro de la documentación cuando se habilitó el curso era que estaba allí. Entonces, miren, empezamos en el manual. Con gusto, Jenny. Entonces, empezamos con el manual, está todo el programa de rehabilitación, cuáles son sus objetivos, pero quiero que nos centremos en las actividades. ¿Listo? Aquí sí voy a querer que cada uno de ustedes participe y me comente cómo sería la implementación en el caso de la película. Si además de eso ustedes tienen algún aporte encaminado a sus empresas que quieran que lo abordemos, me van comentando. Lo pueden hacer por micrófono o lo pueden hacer de manera escrita, como ustedes lo prefieran. Entonces, ¿cuál es el primer? Mire, quiero que leamos los objetivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este primer momento? Identificar todos los casos de accidente de trabajo o enfermedad laboral. ATEP hoy en día ya no se llama ATEP, sino ATEL, que es AT, que es accidente de trabajo, y EL, que es enfermedad laboral, que deben ser incluidos en el programa de rehabilitación. Ese es como el primer objetivo de esta primera fase, seleccionar nuestros casos. Y segundo, garantizar el acceso oportuno al programa de rehabilitación. Si nosotros estuviéramos visibilizando este programa como un flujograma, nos daríamos cuenta que el primer momento o la primera toma de decisión en ese flujograma sería precisamente eso, la selección de casos. Porque esa es la intención en términos de la construcción de nuestro programa de rehabilitación integral. Recuerden que las ARLs están en la responsabilidad de apoyarlos a ustedes en la construcción de sus programas de rehabilitación integral. Deberían apoyarlos en el proceso, ellos incluso ya tienen esqueletos estandarizados para la implementación de su programa, ¿ok? Que ustedes mismos pueden pedirle a la persona de la ARL, a su asesor, para que en caso de que ustedes tengan accidentalidad y enfermedad y casos allí, ya hay casos, o sea, evidentes, que ya hayan casos en el proceso, pues evidentemente se requiere, ¿ok? Bueno, entonces aquí vamos, ya Jennifer te contesto, porque Jennifer está preguntando de quién debe identificar estos casos. Entonces vamos a ver quién y en qué medida se deben hacer. Entonces el primer momento tiene que ver con los criterios de ingreso al programa de rehabilitación, ¿ok? ¿Cuáles deben ser los criterios? Perdón, me paso a la siguiente. Ay. Entonces, dentro de los criterios, ¿qué es lo que se considera? Aquí se describen cuáles son los casos que de manera directa pasarían a un programa de rehabilitación integral. Quiero que por favor vayan revisando el manual y me digan si el señor de la película cumpliría con esos criterios, nuestro protagonista. Por favor, lean cuáles son las categorías. ¿Segura, María Fernanda? Quiero que lean, antes de empezar a leer el paso, o sea, todas las descripciones que hay ahí, quiero que lean el párrafo que está previo. Dice, a manera de ejemplo, se citan algunas deficiencias o contingencias que se deben capturar en forma temprana para incluirlas en el programa de rehabilitación funcional y profesional. Exactamente, Caterine y Diana también lo están dando en términos de claridad. Este personaje tuvo un trauma, tuvo fracturas, tiene, a pesar de que en el listado que estamos viendo todas son lesiones físicas, hay un tema de afectación mental y cognitiva en el proceso, más porque el protagonista de la película pues presenta una condición que es dependencia a drogas psicoactivas, ¿cierto? Alcohol, drogas y otra cantidad de sustancias que el trabajador consumía. Es decir, que si bien el manual pareciera que todo lo que está identificando son lesiones asociadas al tema corporal, tangibles, también hay que tener en cuenta que el ser humano se considera como un elemento desde lo psicosocial, ¿cierto? Desde lo mental y desde lo social. Por ende, nuestro caso entraría a ser parte de un programa de rehabilitación y más porque el evento fue generado por un accidente de trabajo, ¿cierto? Las secuelas que le quedaron a nuestro trabajador, él quedó con secuelas asociadas a un accidente de trabajo. Que el accidente haya sido por falla humana, por falla mecánica, son otras características que se analizan, pero realmente fue un accidente de trabajo porque estaba en la ejecución de su tarea.
Entonces sí cumpliría en este momento algunas de las características desde lo que les estoy describiendo, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, miren otras de las categorías. Trabajadores lesionados con incapacidades médicas entre 15 a 30 días y trabajadores con incapacidades por ATEL que superen los términos del tiempo de recuperación previsto para la enfermedad o el trastorno. Es decir, que posiblemente nuestro trabajador también hubiese entrado por otro criterio. Y finalmente, trabajadores con secuelas permanentes por lesiones graves a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral que interfieren en su desempeño laboral. Es decir, que también entraría por este criterio. ¿Ok? Es decir, que ya como elemento de entrada a nuestro sistema, a nuestro programa de rehabilitación integral, nuestro protagonista, el protagonista de la novela, cumpliría con uno o varios de estos criterios. ¿Sí? El segundo, dice que remisión de casos. Vamos a revisar remisión de casos. Entonces, miren, cuando dicen que cuando vamos a hacer remisión de casos, ¿cierto? Es importante tener en cuenta. No porque, bueno, Diana está preguntando, profesor, que un esguince de grado 2 con incapacidad de 20 días entraría. Cumpliría el tema de la incapacidad, pero también miraríamos la afectación funcional y orgánica, ¿sí? Si ustedes recuerdan el concepto de accidente de trabajo, es todo aquel que sucede por causa de ocasión, que genera una afectación funcional, orgánica, mental, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta que un esguince grado 2 se recupera, o sale un buen proceso de recuperación, pues no tendría necesariamente que entrar al proceso de rehabilitación integral. Pero si vemos que el tema está afectando su desempeño laboral, sería importante hacer un seguimiento a ese proceso desde lo que significaría la rehabilitación funcional, es decir, todo el previo, el pre, pero no tendríamos que hacer, dependiendo de la actividad productiva, entraría en términos si nos toca hacer una reubicación temporal debido a la condición, a la afectación en su condición de salud. ¿Mm? Pero la medición sería que es que el caso entra o se le da de alta cuando ya sale de su proceso de recuperación. Entonces la entrada podría ser en términos de una entrada temporal, porque hay una afectación en su condición de salud, pero no sería un caso que quedaría de manera permanente. O sea, creo que sí y no. Eso debería ser como un manejo desde la EPS, desde la ERL y desde la empresa para saber si ingresaría o no al programa de rehabilitación integral. Si lo que queremos es lograr su capacidad máxima alcanzable, entonces sí sería importante incluirlo en el programa de rehabilitación integral para hacer seguimiento al tema de rehabilitación funcional. En caso de que se requiera una reubicación temporal, pues darle el seguimiento al caso, que yo creería que sería temporal después de que termine su proceso de recuperación. Entonces sí creo que podría ser en términos de que sí, pero también en términos de no. Eso debería ser un acuerdo entre ERL, empresa y la IPS, la EPS. Yo creo que eso depende, o sea, depende, hay que analizar el caso de manera puntual. Pero eso sí es importante aclarar que sí o sí debería existir el programa de rehabilitación y se debe definir muy claramente qué casos entrarían. Bueno, aquí está diciendo que la IPS debería generar, ¿cierto? O tener para la evaluación del caso este tipo de información. Porque mucha de esta información la genera la misma IPS en su proceso evaluativo, pero también el tema de la organización. ¿Ok? Entonces, el cargo que desempeña el trabajador en la empresa, tiempo y tipo de vinculación laboral que tenía el trabajador, antecedentes clínicos y ocupacionales, resúmenes de historia clínica y paraclínicos, diagnóstico clínico definitivo, codificado utilizando el CIE-10, diagnóstico funcional y presunción de origen, en caso de que sea enfermedad de tipo laboral. ¿Ok? Ustedes van a darse cuenta que este manual al final tiene varios anexos. Estos anexos les sirven a ustedes para nutrir su proceso de la construcción de su programa de rehabilitación integral. ¿Ok? Estos son elementos para poder realmente hacer una captura ideal de casos para ingreso al programa de rehabilitación integral. Entonces, aquí tenemos los responsables, que era un poco lo que preguntaba. Hola Mayra, Tatiana, buenas tardes. Era un poco lo que nos preguntaba, creo que me preguntaba Caterina hace un rato, de que quién era el encargado de hacer la selección. Entonces miren que aquí hay un tema de empresa, IPS, la EPS y la ERL.
las encargadas de hacer un abordaje e identificación de casos integral. Ahora yo les pregunto, ya dijimos que el caso de nuestro trabajador él podría ingresar al programa de rehabilitación integral, ¿cierto? Debido a las condiciones del accidente de trabajo, las afectaciones que tuvo. Ahora les pregunto, en el caso del accidente es muy claro, pero ¿qué otro tipo de estrategias de las que ustedes han aprendido en su especialización se utiliza para identificar casos de enfermedad laboral? ¿Qué estrategias nos permitiría ingresar esos trabajadores al programa? Es claro que los accidentes de trabajo es claro, ¿cierto? Porque es un accidente de trabajo. E incluso en muchos casos los accidentes comunes, cuando hay secuelas, deberían ingresar a nuestro programa de rehabilitación integral. Pero quiero que me digan cómo identificamos casos que estamos teniendo trabajadores sintomáticos y podrían ingresar a nuestro programa de rehabilitación integral. Cuéntenme, ¿qué estrategias podríamos utilizar para selección de casos? Recuerden que el análisis no debe ser solo desde lo cognitivo, sino también desde lo físico. A ver, las escucho y los escucho. Diana está diciendo personas a que se les dificulte realizar su labor, sí, pero ¿qué herramienta utilizaría para identificar esas dificultades? ¿Qué estrategia de lo que ustedes han aprendido en su especialización? Las incapacidades, sí, Nidia dice que las incapacidades son un elemento, aunque hay que definir que son muy largas, ¿sí? ¿Después de cuánto tiempo? Recurrentes, con qué frecuencia, esos son elementos que cuando estamos evaluando incapacidades tenemos que tenerlos muy largos, establecer criterios de selección. Entonces las incapacidades es un elemento muy importante para identificar cuáles son nuestros casos y saber cuáles son los diagnósticos por los cuales se están incapacitando, tiempos, es decir, severidad, ¿cierto? Y frecuencia en términos de días perdidos. Hombre labor, no hombre día. Catherine Licen nos dice que tuvo una secuela especial a nivel psicológico. Es posible que el accidente le haya generado una secuela, pero él venía con un elemento que eran adicciones, ¿cierto? Adicciones previas. ¿Cómo hago yo para identificar esos casos? Es decir, ¿cómo ingreso esos casos que deberían entrar a un programa de rehabilitación integral? Porque yo no debería esperar a tener un evento desafortunado para que ingresaran. Es decir, debería poderlos identificar. Esas personas que tienen esas adicciones, dentro de mi programa debería poderlas identificar de manera temprana para hacer un manejo integral, ¿cierto? Entonces, Catherine, ve pensando cómo podríamos hacerlo en el caso de este tipo de personas. Julie me está diciendo aquí que tamizajes osteomusculares. Sí, señora, los tamizajes, las encuestas de morbilidad sentida, es un tamizaje, los exámenes médicos periódicos, son elementos que nos permiten realmente poder identificar casos a nivel osteomuscular de manera temprana, ¿ok? María Fernanda dice que por medio de encuestas. Entonces, pero ¿cómo sería esa encuesta? Ayúdame a clarificar un poquito eso. Diana Rodríguez dice, una enfermedad laboral que esté generando una limitación de la actividad diaria y no solo laboral. Sí, Diana, pero ¿cómo lo mediríamos? O sea, ¿qué herramienta utilizaríamos para poder identificar esa limitación? Jennifer, si en el caso del esguince la persona es guarda de seguridad, ¿podría ingresar a la rehabilitación? Él debería estar en el programa de rehabilitación funcional, de por sí se debe derivar el caso a rehabilitación funcional, pero ahora nosotros deberíamos saber si es necesario hacer una rehabilitación ocupacional. Y si en este caso se diera que tuviese que ingresar por el grado de limitación, tendremos que identificar si es una reubicación temporal o una reincorporación, con restricciones o con recomendaciones. Ese debería ser el caso de nuestro guarda. O sea, podría ingresar a trabajar al mismo cargo, pero ¿de qué dependería? De la actividad que desarrolla y saber si el médico le hace recomendaciones o restricciones para la tarea. Si nos damos cuenta que el impacto que tiene la actividad frente a él no le permite poder trabajar con ese esguince, pues tendríamos que hacer una reubicación temporal.
Sí, Jennifer, creo que esa sería como, ¿o tienes alguna otra opinión? Ok. Diana Cortés me dice dolor, incapacidad y la agilidad para realizar las actividades. Sí, es decir, que una evaluación osteomuscular nos daría cuenta de la condición o el estado de un presunto caso, ¿cierto? Si yo aplico una encuesta de morbilidad y empiezo a darme cuenta que tengo población con sintomatología, yo podría solicitar una evaluación osteomuscular para identificar si realmente hay casos, ¿no? Si el caso y el impacto del caso y la pérdida en la funcionalidad frente a lo que está presentando como sintomatología el trabajador. Entonces, un elemento también de seguimiento y de entrada podrían ser las evaluaciones osteomusculares, que involucran que dolor, evaluación de las capacidades, que eso incluye agilidad y demás. Luisa Fernanda dice, en el examen médico periódico que se les hace cada año a los trabajadores. Sí, señora. El examen periódico es un elemento primordial para poder identificar casos que nos servirían para nutrir el sistema, el programa de rehabilitación integral. Julie, exámenes ocupacionales, en este caso que incluye examen de toxicología. Sí, señora, muy bien. Julie Caterina está diciendo que los exámenes toxicológicos, claro, miren, que si hubiera generado un proceso y un procedimiento de medición a nivel de sangre, ¿cierto? Puede ser al azar o puede ser con seguimiento juicioso a los pilotos de esa aerolínea, hubiéramos podido identificar casos e incluso controlar la aparición de casos, ¿sí? Porque si ustedes se dieron cuenta, muchas de las personas que hacían parte de la tripulación o estaban en un proceso de consumo de sustancias psicoactivas o salían o acababan de salir de un proceso. Eso significa que la organización no tenía muy claro, por ejemplo, esas medidas de control. Es más, desconocían la condición crítica que tenía la población que estaba trabajando para ellos. Entonces es un elemento que hay que revisar y que es importantísimo. Si nosotros requerimos hacer mediciones, por ejemplo, alcoholimetrías, porque sabemos que el trabajador puede llegar bajo el estado de precisamente consumo de alcohol, pues es una herramienta que nos va a tocar incluir como control, precisamente para evitar el tema de que se nos puede generar un accidente por ejemplo, la persona bajo el estado del alcohol puede hacer un mal levantamiento de carga y puede generar un sobreesfuerzo y no se nos puede lesionar. Entonces son elementos que hay que empezar a determinar frente a las características de nuestra población. Entonces María Fernanda dice, de acuerdo a los riesgos de la empresa, por medio de preguntas de salud específicas para el riesgo. Sí, pero ¿en qué herramienta? Frente a una encuesta de morbilidad o cuando se hacen las aperturas de historia clínica. Cuéntenme más sobre herramientas más puntuales. ¿Qué otra herramienta creen que podría identificar casos, que nos permita identificar casos? Sí, Mario Fernanda, las encuestas de morbilidad a nivel osteomuscular nos sirven. Las mediciones, por ejemplo, las audiometrías nos sirven para identificar posibles casos. Eh, en el tema, obviamente, de psicosocial, una materia de riesgo psicosocial también nos puede permitir identificar casos y saber si tenemos que derivar el caso. Nuestros sistemas de vigilancia son también elementos de entrada para saber casos e identificación de casos puntuales. Los exámenes periódicos ya los dijimos. ¿Qué otro elemento importante podría caber ahí? Creo que en términos generales, todos los tamizajes que se hagan, todas esas herramientas nos sirven. Las espirometrías también, Mayra, sí señora, son elementos que también nos pueden permitir identificar casos de manera temprana. Entonces se dieron cuenta que nuestro sistema, nuestro programa de rehabilitación integral también nutre nuestro sistema de gestión, ¿cierto? Eso significa que debemos saber qué elementos son de entrada, qué elementos debo considerar como elementos de entrada para poder saber cómo derivo mis casos para ese primer momento, esa primera fase. Aquí vamos a pasar, ustedes van a ver aquí los responsables y otras herramientas que son el FURET, ¿cierto? Es el formato único de reporte de enfermedad profesional, bueno, laboral. Ya se considera laboral, que aquí van a ver varios criterios y la responsabilidad de cada uno de los actores.
y van a ver aquí el cuadrito donde habla sobre el tipo de actividades, el tiempo de realización, los responsables y los objetivos que tiene esta fase. Vamos a ver el segundo momento, que tiene que ver con la etapa 2. Aquí, después de haber hecho la selección de nuestros casos en la etapa 1, lo que vamos a hacer es la evaluación inicial del caso. Miren la información que se requiere frente a eso, ¿ok? Ustedes van a encontrar aquí el CIF, que es la Clasificación Internacional de la Funcionalidad y el Funcionamiento. Ese es un documento que en su momento les había contado, se utiliza para calificar los dominios en los cuales se afectó la persona y obviamente el nivel de impacto de afectación. Nos permite ponerle un código a la condición de salud de ese trabajador. Miren los elementos importantes, entonces hablamos de la historia clínica y paraclínicos, el cargo que desempeña el trabajador, el tiempo de vinculación, nivel educativo. El nivel educativo alcanzado es un elemento muy importante, porque en caso de que se requiriera una reconversión de mano de obra, es importante saber qué aptitudes y competencias tiene el trabajador, ¿cierto? A nivel ocupacional para poderle hacer una reconversión de mano de obra. También cuando estoy hablando de una reubicación, me permite establecer si el perfil ocupacional y el perfil de cargo que yo tengo en mi empresa, en términos del nivel educativo alcanzado, lo puedo casar con ese trabajador. Responsabilidad económica, aclarando si eso no cabeza de familia, eso es un elemento muy importante, ¿cierto? Porque tiene impacto cuando tenemos el tema de discapacidad, impacta. Si es el único ingreso económico, es un tema que impacta, o sea que hay que hacer una caracterización muy clara de nuestros casos, los antecedentes clínicos y ocupacionales y expectativas frente al proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Porque a muchas de estas personas no les interesa seguir trabajando, por ejemplo. Su descripción es que no me interesa, yo me quiero pensionar, y sacar a una persona en un proceso de esos, de actitud de me interesa estar enfermo porque pues tengo la remuneración económica, yo no quiero trabajar más, yo quiero que me pensionen por discapacidad, por pérdida de la funcionalidad. Entonces, ese tipo de casos son complejos de sacar en un proceso de rehabilitación integral y que realmente se pueda retornar a su actividad productiva. ¿Cuáles son las estrategias que se implementan a esta primera fase? Se debe generar un diagnóstico. Aquí hablamos principalmente de un diagnóstico clínico que se debe emitir, precisamente lo emite el médico, el de la EPS y el médico laboral, en términos de un proceso juicioso de evaluación y medición, ¿no? Entonces aquí realmente confirmamos el diagnóstico que tenga el trabajador, que es como el primer momento de esta segunda fase. Aquí habla sobre las características que debe tener, ¿sí? Hablamos del diagnóstico funcional. Recuerden que el primero es el diagnóstico médico, luego hablamos del diagnóstico funcional, que tiene que ver es con las capacidades que tiene el individuo o con las que quedó en términos después del accidente o de la enfermedad de tipo laboral. Lamentablemente, cuando hablamos de la CIF, de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad y el Funcionamiento, separa mucho desde el tema de la pérdida de capacidad, es decir, qué le falta, en qué quedó todo desde la postura de la pérdida, de la deficiencia, de la limitación. Yo los invito a ustedes también a pensarse un poquito del diagnóstico funcional, dado que se llama diagnóstico funcional, más bien parados desde el tema de la capacidad, es decir, con qué capacidad quedó, con cuáles funcionalidades quedó, cuáles son esos elementos que son positivos y se podrían potencializar para sacar este proceso de rehabilitación adelante. Lamentablemente el lenguaje común es precisamente desde la CIF, entonces eso hace que sea como muy el tema muy desde la pérdida, desde la limitación, desde la discapacidad, en términos de lo negativo. Entonces es como una reflexión ahí. Listo, hay varios criterios. Miren que aquí viene otro elemento y es el análisis de requerimientos del puesto de trabajo. Eso es un elemento importante porque nos permite identificar si se puede hacer una reincorporación, una reubicación temporal o permanente, o una reconversión de mano de obra. También nos permite identificar si puedo hacer una reincorporación con restricciones y limitaciones, o sea, que pueden ser temporales o permanentes. Y obviamente el tema de la reconversión de mano de obra. Entonces miren lo que describe.
Esto no lo provee la organización. Por eso la primera parte, todo el tema organizacional, está anclado a los perfiles de cargo o a los profesiogramas. Perfiles de cargo y profesiogramas, que son como la información frente a cuáles las exigencias del puesto de trabajo y de quien ocupa la tarea. Todas las organizaciones deberían tener perfiles de cargo, deberían tener muy claros sus profesiogramas, porque eso nos permite guiar en caso de tener accidentes o enfermedades de tipo laboral e incluso común, nos permite hacer un mejor proceso de reincorporación, reconversión o reubicación, reincorporación o reconversión de mano de obra. Cuando hay ausencia de este tipo de documentos, generalmente los procesos no son satisfactorios porque se terminan colocando las personas que tienen este tipo de secuelas en cualquier parte y a veces se crean hasta cargos nuevos para que la persona tenga algo que hacer. Y esos son generalmente, ese tipo de situaciones generan mayores niveles de depresión, la persona entra en un círculo vicioso de enfermedad en donde dice estoy enfermo, no me voy a mejorar, entonces termina no siendo tan positivo. Bueno, Jennifer, se supone que por eso cuando Jennifer está preguntando, profe, si no hay dónde reubicarlo. Se supone que cuando yo tengo un buen programa de rehabilitación integral, le voy a dar soporte al ministerio de que yo hice todo lo que está en mi poder para poder lograr un proceso, bien sea de reincorporación o bien sea un proceso de reubicación. Pero por eso es importante tener perfiles de cargo, perfiles ocupacionales, tener muy claro mis seguimientos a mis casos, o sea, tener muy buen nutrido mi sistema de vigilancia epidemiológica, tener muy bien nutrido todas las acciones de prevención y promoción, o sea, saber que tengo todo muy en regla, porque cuando yo le digo al ministerio, mire, yo soy muy juicioso, y tengo mi programa de rehabilitación integral, tengo mis perfiles de cargo, mis perfiles ocupacionales, se le ha hecho acompañamiento al trabajador, él hizo todo su programa de rehabilitación funcional, trató de hacerse todo el tema de rehabilitación ocupacional, se le dieron herramientas para la rehabilitación ocupacional, pero en la medida cuando analizamos nuestros perfiles, nos damos cuenta que en términos de las limitaciones, no logramos reubicarlo en ninguna parte. Entonces el ministerio ahí sí nos permite llegar a un acuerdo con el trabajador para decirle, mira, ya se hizo todo el proceso, tratamos de reubicarte, incluso hicimos pruebas piloto, nos dimos cuenta que no fue posible, que en términos de las restricciones y las limitaciones que tienes, no logramos realmente no logramos llevarte a un buen puesto de trabajo, lograr satisfacer tus necesidades. O sea, uno puede llegar a un acuerdo económico con el trabajador, se puede desvincular, pero en términos de esta desvinculación sería responsabilidad de la empresa generar una reconversión de mano de obra. Bien sea optimizando las cualidades, las capacidades con las que quedó y enseñándole una nueva tarea. Recuerde que en esta nueva tarea usted cuenta con aliados estratégicos. ¿Quiénes son esos aliados estratégicos? El SENA, las cajas de compensación que están encargadas en formar para el trabajo. Entonces podríamos utilizar esos dos recursos para generarle nuevas competencias y una forma de vida al trabajador. Entonces no sé si quedó claro, Jennifer, cuáles podrían ser las alternativas. Obviamente con el aval, siempre del ministerio, ¿no? Y obviamente en acuerdo con el trabajador. Nidia me pregunta, en el caso de adiciones, estas por lo general son causal de despido. Ejemplo, llegar al trabajo bajo efectos del alcohol o sustancias alucinógenas. En ese caso el proceso... no, no, Nidia. Obviamente cuando yo ya llego bajo el efecto de sustancias psicoactivas, alcohol o otro tipo de sustancias, y eso ya está establecido en el reglamento, eso es causal de despido, ¿cierto? Ahí, pues uno hablaría de responsabilidad social, ¿no? Pero en ese tema del caso de desvinculación se da claramente porque está incumpliendo con el reglamento interno de la organización y pues ahí hablaría uno de responsabilidad social, o sea, que sea realmente responsabilidad de la empresa y que tenga que vincularlo al programa de rehabilitación integral, pues no, porque realmente incumplió, se le hizo una medición y se constató que la persona consume sustancias psicoactivas o alcohol y que llega bajo esas sustancias, esa condición a trabajar, pues no, ahí había causal de despido, y ahí no habría nada que hacer, o sea, ahí no habría un compromiso directo de la organización.
Mayra, profe, y si la persona no tiene reubicación, además tienen una enfermedad laboral de tipo degenerativo en la columna, el tema de acuerdo económico, ¿hay normativa sobre este tema? Mayra, pues yo realmente normativa no podría hablarte porque no soy muy fuerte, o sea, no soy fuerte en el tema, ¿para qué te digo? Pero sé que este tipo de acuerdos económicos se soportan en tiempos de incapacidad que tenga el trabajador, pérdida de eso se califica, no te puedo decir, les sugeriría que esas preguntas se las puedan aplicar a su profesora de legislación que les haya dictado legislación para que les ayude a clarificar cuáles serían temas de desvinculación directa en términos de eso, de tiempos de incapacidad y pérdida de la funcionalidad, si está por encima o acuerdos pactados. Entonces desconozco, sé que existen porque sé que hay abogados trabajando en el tema y que han logrado pues llegar a acuerdos con los trabajadores para poderlos desvincular debido a que no hay posibilidad de reubicarlos. Entonces sí sé, pero les sugeriría para clarificar realmente qué normativa respalda los procesos y cómo sería el trámite frente al ministerio, porque ahí estaría obviamente la ARL apoyando, la IPS también apoyando, todos los reportes de historia clínica, sesiones de terapia, rehabilitación que haya tenido, todo el seguimiento muy juicioso que se le haya hecho, soporta mucho del tema. Pero les sugiero que por favor de manera directa le escriban a su docente el que les dictó legislación para que puedan soportarlo un poco más claramente desde la norma que esté vigente. Entonces, qué pena, Mayra, pero pues es que desconozco del tema legal, pero sé que existe, sé que existe. Claudia, para este tema de llegar alcoholizados al trabajo con contratos de OPS, también sería caso de cancelación de contrato. Sí, es que si en el tema del reglamento, Claudia, está establecido que no se puede llegar bajo estados de, ¿cierto?, sea de sustancias alucinógenas o consumo de alcohol, eso sería un causal de despido, porque eso tiene que ver obviamente con reglas internas en la organización. Igualmente está soportado. De todos modos, vuelvo y les digo, no tengo el dominio desde lo legal, entonces mi sugerencia sería que lo hablaran con su profe de legislación, en caso de que tengan casos en sus organizaciones y quisieran tenerlo más claro. Claudia pregunta, ¿y la seguridad en riesgos laborales no tendría competencia para la pensión? ¿Me ayudas a clarificar un poquito esa pregunta, Claudia? Catherine Licen me pregunta, profe, ¿tú sabes de algún archivo o página donde se podamos encontrar normativa respecto a esto? Sé que dentro del ministerio, el ministerio tiene normativa que avala el tema del programa de rehabilitación integral. Yo les sugeriría que consultaran a la profe abogada que tenemos, que sé que les dictó legislación o les va a dictar legislación. No, pero en primer semestre vieron legislación, o sea que sí. Yo les sugeriría que le escribieran a ella un correíto para haciéndole la pregunta puntual para que les pueda resolver, realmente les diga dónde y qué tipo de normativa. Sé que existe, eso sí es cierto. Listo, ¿tienen alguna otra pregunta o si no sirvo? Voy a hacer una claridad mientras si tienen alguna otra pregunta ya miro la pantalla. Quiero hacer una claridad antes de que se me olvide aquí algo importante. Resulta que ustedes ven aquí que la evaluación del desempeño ocupacional es un elemento importante dentro de la segunda etapa. Entonces hay que tener dos claridades, como les venía comentando. Las empresas, para lograr resolver estos casos que son complejos, tanto de accidente como de enfermedad, es necesario que cuenten con perfiles de cargo, que era lo que les comentaba, o también llamados profesiogramas. Incluso el profesiograma en alguna forma también, o sea, nutre, es más pequeñito que el perfil de cargo porque lo nutre, ¿sí? Porque son características puntuales frente a la ejecución del trabajo. Pero deben contar con un elemento muy importante que es un perfil ocupacional. ¿Qué son los perfiles ocupacionales? Los perfiles ocupacionales son los que tienen estos elementos, que es todo el tema de percepción o las destrezas perceptuales que requiere una tarea. Porque eso es importante. Bueno, ¿quién construye los perfiles ocupacionales? Las terapeutas ocupacionales son las encargadas de construir los perfiles ocupacionales. Pero además, cuando tenemos estos casos y nos están pidiendo una evaluación de exigencias frente a ese desempeño, por eso es importante ya haber tenido un perfil ocupacional que me permite contrastarlo con las secuelas en las cuales quedó el trabajador después de que se evalúa. Eso me permite saber
poder lograr una mejor reubicación, recorporación o una reconversión de mano de obra en términos de lo que hayan hecho. Entonces recuerden estas dos cosas, la construcción de perfiles de cargo y la construcción de perfiles ocupacionales. Ahora sí miro las preguntas, ya cierro mi comentario. Claudia, sí, desde el caso de la reubicación por varias veces del empleado y no se puede acomodar. Uy, Claudia, no te entendí. Claudia me dice, sí, desde el caso de la reubicación por varias veces del empleado y no se puede acomodar. No, Claudia, no te entendí. Si quieres me vuelves a escribir y yo vuelvo a leer. Julie Caterin pregunta, profe, pero no siempre se realizan pruebas de alcoholemia y demás. ¿Qué posibilidad existe de que esas pruebas se den en todos los lugares de trabajo? Solo que se realizan en algunas empresas como de uno. Ok. Lo que pasa es que eso tiene que ver con normativa y medición en términos del riesgo a nivel interno. Eso se construye desde el tema legal, porque muchos de ellos pueden aducir que se les está violando la intimidad, porque se están haciendo pruebas que no se les había informado. Por ejemplo, cuando se les sacan muestras de laboratorio, es importante que el trabajador sepa qué se va a medir en esas pruebas de laboratorio. Se supone, esto que les estoy diciendo se los digo desconociendo la norma legal, o sea, cuál es la normativa, pero se supone que a usted no le deberían exigir pruebas de embarazo cuando ingresa a trabajar y tampoco deberían utilizar su muestra de sangre para medir si usted está en embarazo o no, para saber si la contratan o no. Se supone que cuando a uno ya le están haciendo exámenes de laboratorio es porque ya pasó el primer filtro, que fue todas las entrevistas y demás, y por ende ya lo van a contratar. Pero si ustedes miran, yo conozco casos que después de que les hacen las pruebas de laboratorio les dicen que no siguen, no continúan el proceso. Entonces hay que avalar todo este tema de las pruebas de la alcoholimetría, la toma de muestras de sangre para medir el contenido de sustancias psicoactivas en sangre. Todo eso hay que avalarlo y construirlo de manera conjunta con el abogado laboral, que es el que realmente nos permite y nos guía sobre la pertinencia y hasta dónde no violar el derecho, obviamente, del trabajador. Entonces ahí les dejo la duda, porque realmente no es algo que se estandarice en todas las actividades productivas, porque eso debe tener cierta secuencia legal y se debe construir el ejercicio con un abogado laboral. ¿Ok? Listo, Julie. Mientras Claudia me vuelve a escribir la pregunta, continúo aquí. Entonces aquí van a encontrar el tema del diagnóstico, que son como elementos muy puntuales, y quiero ahora que vayamos como al segundo momento, que tiene que ver con los análisis de factores contextuales. Acá hay un elemento fundamental, y es que tenemos que considerar el entorno familiar y el entorno sociolaboral. Porque esto es importante, porque como lo dice ahí, pueden generar estrategias que obstaculizan el proceso de rehabilitación o fomentan el proceso de rehabilitación. La familia puede ser un reforzador en la condición de enfermedad del trabajador, porque ¿cuál puede ser la idea? En un país donde a veces, nosotros como seres humanos a veces consideramos que el trabajo, en vez de permitirnos un crecimiento profesional, sentimos que es como una carga es una carga para nuestras vidas. O sea, quisiéramos no trabajar, ¿cierto? Y muchas veces las personas se incapacitan porque prefieren estar incapacitados a ir a trabajar, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el concepto de que el trabajo es un castigo, el trabajo no es un elemento de oportunidad de crecimiento, la familia puede reforzar esa condición de salud que tiene el trabajador de manera negativa. Es decirle, ay, es mejor que usted siga haciéndose el enfermo porque así lo van a incapacitar, o quizás le dan la pensión por invalidez. Entonces recuerden que aquí debemos identificar tanto las barreras como las barreras como los facilitadores, es decir, elementos que nos permiten potencializar esa rehabilitación en el trabajador, pero también es importante identificar los que no. El entorno de trabajo puede ser un elemento que no facilita la rehabilitación. ¿Por qué? Porque en muchas empresas, cuando alguien se enferma, los compañeros empiezan a desvincularlo y a disminuirlo en su proceso. Entonces empieza, por ejemplo, el lenguaje excluyente. Allá viene el cojito, allá viene el chueco, ¿sí? Ese tipo de palabras marcan al trabajador. Por eso cuando hablamos de este tipo de condiciones,
y de enfermedad, a veces no solamente hay que involucrar, no, generalmente no hay que involucrar solamente al trabajador en el proceso de rehabilitación, sino también hay que trabajar con su contexto, con sus compañeros, porque también pueden ser una barrera y no unos facilitadores en ese proceso de rehabilitación. ¿Ok? Entonces eso sería como parte del... Vuelve y hace exactamente lo mismo, tiene el tema de responsables y nos ofrece el cuadrito de toma de decisiones. Bien, responsables. Listo. Entonces, Jennifer, a la pregunta de que tú decías, ¿quién es el encargado de hacer esa identificación de casos? Te has dado cuenta, hay una responsabilidad desde la IPS, desde la empresa, desde la ARL y desde obviamente también el reporte oportuno del trabajador. ¿Ok? En términos de otro elemento importante de este segundo momento, bueno, Caterina está preguntando algo. A veces, profe, he visto casos que ya buscan el reemplazo. Cuando llega el trabajador dura un tiempo y después lo despiden. Sí, Caterina, eso suele pasar. Suele pasar, por eso muchas veces a los trabajadores les preocupa reportar su sintomatología, porque sienten que el elemento va a ser una forma de sacarlos. O sea, si bien la empresa no dice de manera directa que los están despidiendo por eso, o cuando se termina el contrato no se lo renuevan, sí pueden ser causales que utilizan las empresas de manera inadecuada para hacer eso, para sacar a trabajadores que están empezando a sentir sintomatología. Aquí hay un tema de responsabilidad social y trabajo responsable con las empresas, porque al final las empresas son lo que son y ganan dinero a raíz de las personas que utilizan, o sea, las personas que hacen parte de su talento humano. Entonces hay que hacer un ejercicio muy juicioso de reflexión. Muchas veces esos trabajadores se asesoran legalmente y lo que justifican claramente es que fue un despido por sin justa causa. Y bueno, ahí empieza un tema legal que hay que analizar, pero pues también hay que pensar en las empresas, porque, o sea, hacer una reflexión con las empresas, porque pues no es justo ya dado que el trabajador se enfermó ejecutando la tarea, o sea, la actividad productiva. Por ende, si nosotros no hemos sido juiciosos en la implementación de estrategias de prevención y promoción, pues es nuestra responsabilidad esas sintomatologías, o sea, una actividad productiva. Pero sí suele pasar. Las empresas tienen, y por eso el trabajador tiene temor de reportar. El trabajador a veces va y trabaja a pesar de que tiene dolor, hizo una mala manipulación y pasó un evento negativo. Pero también tenemos que ver la otra cara, y es que a veces el trabajador no se lesiona en el trabajo, sino se lesiona haciendo algo extralaboral y quiere metiéndolo como por un caso de accidente de trabajo. E incluso también pasa con el tema de la enfermedad. Por eso es importante tanto los análisis causa-consecuencia para identificar realmente si la enfermedad fue generada por el trabajo o es un tema ya intraindividual asociado al trabajador. Pues ahí hay muchos que hay pros y hay contras, hay cosas positivas y negativas, hay elementos que favorecen al trabajador, pero también que favorecen a la empresa o que afectan a la empresa y afectan al trabajador. Hay mucha tela de donde cortar frente a ese tema. Julie pregunta, ¿eso también pasa luego de una licencia de maternidad? Sí, Julie, también pasa. Pasa que apenas termina la licencia, le cancelan el contrato, terminan contrato o esperan que termine el contrato y no se lo renuevan, porque pues en muchas de las organizaciones también se piensa el tema del cuidado de los bebés o de los hijos como una carga. Por eso en muchas organizaciones hay un tema excluyente, y es que contratan hombres y no mujeres, precisamente por esa característica, porque pues la mujer está llamada al cuidado, estamos como pendientes de nuestros hijos, de nuestra familia. Eh, Hace un tiempo salió un estudio, no recuerdo muy bien dónde, en donde se hacía un comparativo frente a condiciones laborales, y decían que nosotros estamos las mujeres en condiciones desfavorables precisamente por eso, porque se supone, dicen los estudios, que nos incapacitamos más, que nos ausentamos más por el tema familiar y los hijos. Entonces eso también suele ser un proceso, una parte del proceso complejo, porque debido a esas características cancelan contratos y demás. Eso sí, también es cierto. No sé si tengan alguna otra pregunta, si no sirvo acá. Entonces, entre el pronóstico funcional y ocupacional, la diferencia es que el pronóstico funcional está asociado a la evaluación de las condiciones desde la función, es decir,
cuánto quedó en fuerza, cuánto quedó en movilidad, cuánto quedó en capacidad cardíaca, cardiovascular, es decir, que se evalúa su función, la función de cada una de las estructuras de su cuerpo, para saber cómo va a ser su recuperación a futuro. Dentro del pronóstico ocupacional ya tiene que ver, es asociado a la actividad. Aquí ya en la primera parte hablamos de médico laboral y hablamos también de fisioterapeuta con la capacidad de evaluar desde la función. En el pronóstico ocupacional ya hablamos de terapeuta ocupacional, que es la encargada de mirar hasta dónde, qué capacidades tiene el trabajador, hasta dónde lo puedo llevar. Recuerden que el pronóstico funcional yo lo debo revisar en términos de lo que encuentro en la literatura. Debo fundamentarme también en la evidencia, porque la evidencia da cuenta de que si esas condiciones de salud que tanto afectan o no, y que tanto podría esperar en procesos de recuperación, ¿sí? Por ejemplo, una persona con un trauma raquimiedular, es decir, se cayó de un tercer piso, por ejemplo, un auxiliar de obra, que se haya caído de un tercer piso porque no se puso el arnés quizás, o porque se reventó la línea de vida. Ese tipo de traumas nos debería indicar a qué nivel fue el trauma y qué se podría esperar en términos de la recuperación de ese trabajador. Entonces, para eso hay que hacer una muy buena revisión también documental, que también nos permite soportar el pronóstico funcional. Entonces, aquí María Fernanda me está preguntando, profe, ¿y si los exámenes ocupacionales se han detectado hernias inguinales y el trabajador no se opera, cómo puede actuar la empresa? Aquí lo que es importante son los exámenes, el concepto del médico laboral. Es un elemento importante. ¿Por qué? Porque si el trabajador sigue manipulando carga, es posible que el tema se pueda complicar, ¿sí? Entonces, en su momento tampoco es un acuerdo del trabajador no quiere, sino es que su condición de salud se puede ver afectada debido a. Entonces, en ese sentido, ahí el médico laboral es importante en el tema de identificación oportuna de esos casos, ¿no? Donde ya hay hernias inguinales y se requiera de algún tipo de sugerencia y de intervención clínica, ¿no? Incluso al trabajador hay que decirle, si tú no te operas, pues la condición va a empeorar, ¿cierto? Entonces es un tema como abordándolo desde el médico laboral y el concepto del médico laboral. Listo. Entonces ya tenemos claro el tema del pronóstico funcional y ocupacional. Aquí recuerden que se genera el plan de rehabilitación. Aquí establezco, como lo dice ahí, metas, qué estrategias voy a generar. Recuerde que en el plan de rehabilitación es importante incluir no solamente la rehabilitación física, sino muchas veces hay que hacer abordaje interdisciplinar. Entonces, en algunos casos psicología, psiquiatría si se necesita. En el caso del piloto, ¿ustedes qué creerían? Cuénteme cuál podría ser el plan de rehabilitación para el piloto. Cuéntenme. Catherine, me aclaras un poquito tu pregunta ahí, dice, y el trabajador dice que no, que aún siente sintomatología. Explícame un poquito más la pregunta porque no la entiendo. Con gusto, María Fernanda. Las quiero escuchar, los quiero porque creo que todas somos mujeres. Las quiero escuchar frente a cuál podría ser el plan de rehabilitación y la meta. Y la meta con este trabajador. Diana Rodríguez dice, debe ingresar a terapia física, ocupacional y psicología. Sí. ¿Por qué terapia física, Diana? Recuerden, bueno, ahí hago una claridad, no se los había dicho. Nuestro trabajador ingresa a nuestro programa de rehabilitación integral cuando ya el médico le ha dado de alta desde el tema de días de incapacidad. O sea, realmente le ha dicho o se tiene que hacer una reubicación, una reconversión o una reincorporación. Entonces ahí es cuando entra nuestro caso. Eso significa que nuestro piloto no hubiese entrado a trabajar hasta que el médico no le diera la posibilidad de entrar a trabajar, ¿cierto? Sí, señora. Diana Cortés dice que el programa de rehabilitación debe incluir primero el programa donde tenga intervención multidisciplinar. Sí, señora. Catherine Lisset pregunta, profe, cuando es al contrario que el trabajador aún reporta que aún siente sintomatología,
y en los exámenes y valoraciones ocupacionales reporta que está bien. Bueno. Bueno, creo que Catherine se desconectó, entonces voy a esperar ahorita que se conecte para responderle su pregunta. Bueno, listo. Ya se conectó otra vez Catherine. Entonces, Catherine, en esa medida que se recomienda hacer ecografías. La ecografía nos permite saber el estado del trabajador postquirúrgico, y realmente saber si el tema es una hernia inguinal o hablamos de un trabajador que simula, porque el tema de la rehabilitación integral también vamos a encontrar muchos trabajadores que son simuladores, expertos simuladores, en el tema de secuelas de enfermedades que quizás no tienen. Precisamente por lo que les comentaba hace un rato, el concepto de salud y enfermedad y trabajo, pareciera que el trabajo se ve como castigo, se espera que la empresa le siga uno pagando mientras uno está en incapacidad, entonces porque se considera que eso es el laboral, entonces me pagan al 100%. Entonces, una de las estrategias es que debe tener un abordaje de diagnóstico diferencial muy claro, es decir, hacerle exámenes que permitan confirmar el diagnóstico y saber cuál es la molestia, o en definitiva descartarlo, y incluso en esos casos a veces hay que hacer apoyo con psicología, porque ya no es un tema físico, sino tiene un componente mental. Entonces ahí sí nos toca trabajar con otro tipo de profesionales. Esa sería como la recomendación, Catherine. Ok. ¿Preguntas? Y si no, sigo aquí. Bueno, perdón, yo les estaba haciendo a ustedes una pregunta y ninguna me ha respondido, por favor. No, mentiras, ninguna no. Varias ya me dan respuesta. Ya me dieron respuesta. Díganme qué otra estrategia, otra meta tendríamos en el programa de rehabilitación para este trabajo, para esa persona de la película. Claudia Rosario, te escucho. Si te ríes es porque me estás escuchando. Ok. Entonces, mientras Claudia nos habla, Diana Carolina ya me comentó, Diana Paola también, sí. Jenny, Julie dice que es importante la rehabilitación por psicología. ¿Y física sería terapia física? Ok. En psicología, ¿por qué sería importante abordarlo, Julie? ¿Qué sería importante considerar desde psicología? Jenny Alexandra, te escucho. Ligia Elena, Lila Ruth, Luisa Fernanda, María Fernanda, Mayra Tatiana, Nidia, Jennifer, Salvador, Julie, Catherine Ruiz. Julie ya estaba comentándome aquí. Claudia Rosario, Cantor. El acompañamiento de la familia y amigos es importante, que le apoyen dentro del tratamiento. Listo. ¿Tengo alguna psicóloga en el grupo en este momento o psicólogo? María Fernanda Corredor dice que también la familia, el hijo debe ser un elemento importante. Claro que sí, y más cuando tenemos la condición del piloto, que era un piloto separado, estaba distanciado de su hijo, es decir, no tenía una red de apoyo familiar importante. Julie, ¿por qué está realizando su labor bajo efectos que ponen en peligro la vida de otras personas? Sí, sí, pero quiero que tengan claro que él retorna después de su proceso de rehabilitación, ¿cierto? O sea, él retorna, se supone que le dan el alta y por eso él podrá retornar a ser piloto. ¿Tengo alguna psicóloga aquí que me ayude a dar una respuesta puntual? Levante la mano, que diga soy yo. Entonces, mientras si tenemos, a ver si alguien levanta la mano y dice soy yo, si no, no tenemos. Qué pesar. Julie Catherine dice porque está realizando bueno, eso ya lo habíamos dicho, sí. Lo que pasa es que el psicólogo y a veces el psiquiatra en el tema de dependencias es necesario a veces incluso llegar a psiquiatría, porque el psicólogo logra pues trabajar el tema comportamental, pero cuando hablamos de adicciones el tema incluso tiene que ser
con incluso dosificación de medicamentos para lograr salir de los procesos de adicción. Entonces a veces es más como la competencia del psiquiatra por el nivel y la complejidad del caso. Enidia dice, rehabilitación psicológica por el tema del accidente en donde hubo muertes y terapia física por las secuelas que produjo el accidente. Pero si se dan cuenta, realmente secuelas desde lo físico realmente no fue tan grave. A él le fue incluso bien dentro del accidente. Pero algo que sí nos puede preocupar son los comportamientos autolesivos, ¿cierto? Pero también la condición de dependencia que tiene el alcohol y otras sustancias, que son elementos que si ustedes revisan la aeronáutica civil, ellos pierden la licencia por un evento de estos y no la pueden volver a retornar. Eso significaría que en el caso del piloto, él no lo podríamos reincorporar, a pesar de que físicamente estuviera bien. Tendríamos que hacer una reubicación o una reconversión de mano de obra. Julie, sentido de responsabilidad. Sí, en el término del trabajo con psicología, sí señora. Y transformación en comportamientos. Tiene Alexandra, profe, yo creo que es importante una rehabilitación integral con acompañamiento permanente. Sí, pero si tú tuvieras que construir el programa o el plan de rehabilitación para ese trabajador, ¿qué elementos abordarías? Claudia Rosario, los familiares pueden complementar ya que cuando el paciente se encuentra en su entorno cotidiano entra en depresión. Claro que sí, pero recuerden que es importante trabajar red de apoyo familiar y más que la familia dándole la palmadita en la espalda, necesitamos a la familia realmente haciendo parte de hacer sesiones grupales de rehabilitación en donde se trabaja el tema de emociones. Por eso quería a ver si tenía aquí una psicóloga que me apoyara porque saben más del tema que yo. Sí, señora, que interactúen con el paciente, importante. También que otro elemento importante, la red de amigos, los amigos, cuando tenemos amigos que no benefician en el proceso de rehabilitación, que era el caso, ¿cierto? Nuestro protagonista estaba rodeado de personas que tenían sus mismos comportamientos, pues ahí tenemos que entrar en un proceso también de separación de ese tipo de redes, porque no son positivas. Generar un mejor vínculo entre la familia, el hijo como un elemento importante de apoyo. Jenny Alexandra Rodríguez dice, interacciones sociales, fortalecimiento de vínculos, sí. Caterina, aunque él ni familia tenía, bueno, no lo apoyaban. Sí, él tenía su familia, su ex esposa, su hijo, pero obviamente la serie de comportamientos que él tenía y la distancia con su familia había hecho una ruptura muy grande allí. Entonces, dentro del plan de rehabilitación hay que considerar todos los actores que pueden ser facilitadores en el proceso de rehabilitación, pero en ese plan de rehabilitación también hay que considerar a aquellos que no. Entonces, en el plan debe estar encaminado obviamente el fortalecimiento de la red de apoyo del trabajador y todo el tema de optimizar la condición funcional o la condición física del trabajador para llevarlo a su capacidad máxima, ¿cierto? Eso es lo posible. Y después de ese ejercicio sabríamos si se hace una reubicación o una reincorporación o una reconversión de mano de obra. Aquí habla un poco más de las características de lo que es la reubicación, la reincorporación y cuáles son los criterios. Y vamos al mismo cuadrito que tenía la otra fase, que habla sobre los objetivos, los responsables. Ahí pueden ustedes encontrar. Vamos a la tercera fase, que ya es el desarrollo del plan de rehabilitación. Recuerde que en la fase anterior sale el plan, aquí se desarrolla. En términos del desarrollo hay que medir, hay que estar midiendo, haciendo mediciones frente al avance en las metas que se establecieron con el trabajador. Se deben estar haciendo también evaluaciones permanentes en términos de medir y cuantificar y cualificar esas cualidades y el avance en el proceso. Si se dan cuenta, bueno, ahí establece responsables, términos del proceso. Es la implementación del plan que ya habíamos conversado. Eso es en términos de lo funcional. Luego hablamos de la rehabilitación profesional, que tiene que ver con la ocupación para lograr generar habilidades en la ocupación. Esto nos permite definir si se requiere una reincorporación, una reubicación o una reconversión, ¿cierto? Recuerden que esto está soportado también en los perfiles de cargo y en los perfiles ocupacionales que les contaba, que son necesarios que las organizaciones generen.
Aquí está pues obviamente el plan de rehabilitación. Un plan de rehabilitación debería tener objetivos, metas, responsables, establecer etapas de seguimiento y frecuencia en el término de trabajo. Y venimos con el proceso de readaptación de la persona al trabajo. Entonces, ¿cuáles deberían ser las estrategias? Si debería ser de manera gradual, si se requiere un acompañamiento, qué tipo de acompañamiento, cómo se hace el seguimiento, se hacen mediciones, si la medición se va a fundamentar en productividad o en otro elemento. Y volvemos al tema de adaptación del puesto de trabajo y modificaciones del ambiente de trabajo. En muchas, como ustedes vieron de manera anterior, vamos a ver, por ejemplo, reubicaciones de manera temporal o reubicaciones de manera permanente. Eso sí que significa que hay unas condiciones de ajuste a los puestos de trabajo o una reincorporación con restricciones o recomendaciones. Entonces es importante saber si hay que hacer adaptaciones al puesto de trabajo, si se requiere, si se va a enseñar una nueva tarea o una tarea que ya estaba y se requiere hacer nuevos ajustes en procesos de inducción y reinducción, si se van a medir, si se van a hacer seguimientos, cómo se va a hacer el seguimiento para el cumplimiento de las metas, si se va a medir por productividad o por otro elemento. Em, en términos generales, eso sería esto. El reintegro a la empresa. Se hablan de pruebas específicas, lo que les decía de productividad y otros elementos de medición. Y en cada uno de los casos, ¿qué se debería hacer? Si es una reconversión, una reubicación o una reincorporación. Listo. Entonces habla sobre cuáles son los procesos en el plan de rehabilitación, actividades. Está como la minucia de lo que hemos conversado, de lo que les he contado. Establece exactamente lo mismo, responsables, un cuadrito de seguimiento con los objetivos de la fase. Nos vamos finalmente a la última fase, que tiene que ver con la fase de seguimiento. Bueno, eso tiene que ser, va exactamente con la fase anterior, la fase 3. Y nos vamos con la fase 4. La fase 4 es la retroalimentación del sistema y tiene que ver precisamente con ese momento de seguimiento. Aquí se deben establecer indicadores. Pues vamos a ver más adelante. Hay muchos temas que tienen que ver con los ajustes que se hacen en términos de la actividad. Miremos acá. Bueno, que son como la forma de medición, pero quiero que vayamos a los indicadores. Miremos acá. Bueno. Esta fase es importante porque nos permite establecer si le damos de alta a un caso o si el caso va a continuar con seguimientos del programa de rehabilitación integral. Igualmente, cuando tenemos un trabajador con una reubicación laboral con secuelas, es importante estar haciendo mediciones permanentes para saber si la condición de salud se desmejora o sigue siendo óptima en términos de la actividad que se está ejecutando a pesar de la condición de salud que tiene el trabajador. Que son elementos en donde la IPS, el médico laboral es un elemento importante, la ARL también nos debe hacer acompañamiento y seguimiento. Bueno, aquí están los indicadores que les contaba, que está en términos de mediciones del programa. Nos permite retroalimentar el mismo sistema. Entonces aquí van a ver varios listados de indicadores que les van a permitir a ustedes nutrir su sistema cuando esté ya esté construido. Entonces habla de indicadores de proceso, de estructura, de resultado. Ahí ustedes van a poder seleccionar para nutrir y tener, incluso pueden construir otros en términos de que lo midan. Porque recuerde que lo que no se mide, pues no establece el impacto y eso es importante. Y finalmente hay un elemento necesario y es el darle de reporte al ministerio frente a nuestros casos, saber qué ha pasado con esos casos, si se les dio de alta, continúan, en qué proceso van.
Como les dije al empezar, se supone que la ARL, los asesores de la ARL están encargados de apoyarlos a ustedes en la construcción de los programas de rehabilitación integral. Estos programas de rehabilitación integral deberían contar con un equipo interdisciplinar, donde debería estar el médico laboral, el psicólogo, psicólogo incluso organizacional y clínico en algunas ocasiones, quizás el psiquiatra, terapeuta ocupacional, terapeuta física, ocupacional y física. En algunos casos, dependiendo de la afectación, el fonoaudiólogo, y en algunos casos también trabajador social, que nos permite y nos fortalece pues obviamente todo el equipo interdisciplinar. Aquí hablamos de análisis y difusión de la información de rehabilitación en los sistemas obviamente de gestión, porque hoy hablamos que toda nuestra empresa y todas las personas que hacen parte de nuestra organización deberían conocerlo, deberían conocer la ruta, deberían conocer los reportes, cómo ingresar, cómo solicitar. Bueno, aquí vamos a encontrar otra vez los responsables, el objetivo, los mismos cuadritos que hemos venido trabajando, y ahí termina. No sé si tengan alguna pregunta frente a la implementación ya del plan de rehabilitación. Recuerden que ustedes pueden contar con asesoría y acompañamiento. No sé, y recuerden que es un trabajo interdisciplinar. Las evaluaciones de caso deberían ser interdisciplinares. No sé si tengan alguna pregunta. Julie Caterina, ¿alguna pregunta? Jennifer Salvador, ¿alguna pregunta? Nidia Milena, Mayra Tatiana, María Fernanda, Luisa Fernanda, Lila, Caterine, Jenny Alexandra, Diana Paola, Diana Carolina, Claudia Rosario, ¿alguna pregunta? Pero bueno, Caterine me está preguntando qué horarios tengo para tener una tutoría, pero ¿sería presencial o virtual, Caterine? Julie me está diciendo que no tiene pregunta, Mayra tampoco, Diana tampoco, Diana Cortés. Julie, que estuvo muy interesante la conferencia, me alegra. Lila me dice que no. Nidia Milena, este manual lo implementamos nosotros como especialistas en salud y seguridad en el trabajo. Recuerden que ustedes son líderes de HSQ, ¿sí? Ustedes son líderes de seguridad y salud en el trabajo. Dependiendo de sus indicadores, dependiendo del análisis de su organización, es necesario la implementación del programa de rehabilitación. Ustedes lo que hacen es que contratan a los profesionales para que lo implementen, para que construyan todo el programa, pero eso está a cargo de ustedes, que ustedes son los que van a administrar y a gestionar su recurso. Ustedes van a liderar esos equipos, ustedes van a liderar seguridad y salud. Entonces, por ende, sí van a tener que conocerlo, por eso lo están viendo en este momento, para que sepan la importancia, porque muchas empresas hablan de esos casos de enfermedad y accidentalidad como los casos chicharrón. Tengo muchas empresas que conozco casos que le dicen caso chicharrón porque no logran resolverlo, se vuelven una carga económica. Entonces, son elementos que deberían existir en las organizaciones para obviamente sanear estos procesos y lograr calidad laboral, pero también una calidad en la organización. Listo, Nidia. ¿Sí respondí? Claudia me está diciendo que sí. Claudia me dice que cuando se habla de interdisciplinarios es que todos los profesionales, se habla de interdisciplinario es porque habla uno de los profesionales en rehabilitación. Entonces uno habla del médico, del fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, que tiene que ver con lo físico. Ya desde el comportamental hablamos de psicología y psiquiatra. Y obviamente el trabajador social, porque tenemos que hablar sobre red de apoyo. Entonces, y fonoaudiólogo, que tiene que ver con el tema del cuidado vocal y auditivo. Hay casos de enfermedad y accidentalidad laboral donde se implica esto, por ende si requerimos, ellos también son terapeutas de voz, ellos también son rehabilitadores. Entonces, cuando hablamos de interdisciplinario, estamos hablando del equipo rehabilitador, que es principalmente este que les estoy contando. ¿Quedó claro, Claudia? ¿Sí? Jenny dice, listo, Jenny dice, profe, es que esta semana en la certificación del examen periódico de un trabajador dice que seguimiento por psiquiatría. Sí, claro, Jenny, hay momentos en que debido a la condición o la afectación que tiene el trabajador, se requiere una evaluación por psiquiatría porque hay un tema comportamental fuerte que incluso se requiere ser medicado para poder
optimizar el proceso de salud del trabajador. Entonces ahí sí nos toca entrar con EPS y ARL para saber si el tema es laboral o es común y cómo hacer el manejo. ¿Sí te resolví, Jenny, la pregunta? Diana me pregunta, ¿se tiene un tiempo estimado para definir si se sigue en el programa de rehabilitación o es indefinido dependiente de su recuperación? Sí, Diana. Listo, Claudia me dice que sí, que ya le respondí la pregunta. Diana, sí señora. Depende del tiempo de recuperación, por eso se hacen evaluaciones, se hace un seguimiento a ver si el trabajador realmente completó sus sesiones de rehabilitación, las ordenadas por el médico laboral. El médico laboral es el que le dice, da el concepto de alta o da el concepto de alta temporal o da el concepto de alta con restricciones y recomendaciones o con solo restricciones o con solo recomendaciones. Entonces, es todo el proceso de seguimiento de rehabilitación, pero el médico laboral es el que realmente nos apoya en el dar de alta porque hay un concepto médico que dice sí. Y obviamente cada proceso de recuperación es individual porque cada persona se recupera de manera diferente. Las personas asumimos el proceso de enfermedad de manera diferente. Entonces, depende también del individuo y obviamente de la evaluación permanente del equipo de interdisciplinar, pero principalmente del médico laboral y su concepto. Espero, Diana, si te respondí. Ok. María Fernanda, ¿debe existir el programa así no hayan casos? No, María Fernanda, no. Realmente el programa hay que nutrirlo, es desgastante su construcción, hay que ojalá tener un líder o un equipo interdisciplinar si se pudiera, es lo ideal, pero a veces no se puede. Entonces, no, María Fernanda, si no hay casos no es necesario. Lo que pasa es que yo tengo empresas de transportes, por ejemplo, que conozco que tienen más de 100 personas en estas condiciones. Y 100 personas no productivas es complejo para la organización y tienen que de alguna forma poderse resolver. Entonces, se construye. Jenny Alexandra, revisando la carpeta del trabajador no hay ningún antecedente. Ok, pero no me quedó claro el comentario. ¿Me lo aclaras, Jenny? Por favor. Nidia, listo. Claudia ya. Claudia. Ah, bueno, listo. Claudia Rosario me decía que quería confirmar. Jenny Alexandra. Profe, justo se me desconectó porque estoy conectada por mi celular. No escuché la respuesta. Ah, sí. Me vuelves a hacer la pregunta. Te dije yo vi que te desconectaste. Pero entonces dime cuál era la pregunta para recordar cuál es la respuesta que te iba a dar. Listo, Diana Carolina. Con gusto, María Fernanda. No sé si alguna tenga otra pregunta. Ah, bueno, Jenny, que si hay una recomendación de hacer seguimiento de psiquiatría, se debe hacer, porque hay un tema comportamental que no lo puede manejar solamente el psicólogo clínico. Eso significa que en su caso el paciente va a requerir una evaluación porque quizás requiera medicación para el manejo de su condición de salud o su afectación en su condición de salud. Entonces, si hay una recomendación, entonces mirar si se tramita por EPS o la ARL, cómo nos apoya en términos de la gestión, si se genera un concepto, generalmente siempre es EPS primero, pero mirar que se requiere un concepto desde la EPS y hacer un trabajo interdisciplinar. A veces no se cuenta con el profesional, entonces hay que remitir el caso. Entonces, y encontrar el apoyo con ARL. Entonces, sí se debe hacer, si hay una recomendación, se debe cumplir con la recomendación, porque quizás el abordaje no es solamente psicológico, sino también psiquiátrico. ¿Sí quedó claro, Jenny? Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, me despido, pero para que ustedes puedan ir a almorzar, yo también. Creo que no, ¿cierto? Entonces les deseo una feliz tarde. Esta ya es nuestra videoconferencia de cierre. De nuevo me disculpo por haber llegado tarde, estaba en un proceso académico, pero bueno, aquí estamos. María Fernanda dice, profe, en un accidente de tránsito común el trabajador se reintegra quien asume la rehabilitación. Ah, bueno. En un accidente se supone que los programas de rehabilitación integral no deberían excluir el seguimiento que se le hace a un trabajador de enfermedad común o de accidente común. Es decir, que ellos también deberían ingresar, porque también hay que saber si se les puede dar de alta o no, ¿cierto? Porque igualmente si sea de común, eso también afecta y puede tener implicaciones legales y de salud para el trabajador. Entonces, en ese caso sí sería importante que ingresen independientemente. El tema es que el tema económico de rehabilitación, terapias y demás, pues lo asume obviamente la EPS porque es común, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ese sería.
Bueno, entonces voy a responderle a Mayra, profe, ¿esta conferencia queda grabada? Sí, señora, está grabada en Canvas y está grabada en YouTube. Más tardecito voy a tratar de subírselas. Jenny me pregunta, ¿para cuándo la calificación y la evaluación? Estamos en el proceso, tengo una profesora apoyo que me está apoyando en la tarea. Yo creo que esta semana se espera culminar eso para poderles tener a ustedes ya sus notas definitivas. Yo espero poderlo hacer. María Fernanda y Mayra me dicen que gracias. Caterín, profe, ¿y para una tutoría contigo es presencial o virtual? No, como quieres. Lo que pasa es que quisiera saber si la quieres presencial o virtual para saber poderme organizar. Entonces, por eso mi pregunta es que si la quieres presencial o la quieres... Bueno. Entonces, presencial, hagamos una cosa, Caterín, me escribes al correo y yo te miro mis horarios y yo te respondo por el correo para saber cuándo nos podríamos encontrar. ¿Vale? Listo. Entonces les deseo una feliz tarde, que tengan un buen excelente fin de semana. Espero hayan aprendido un montón, esa era la intención del ejercicio. Y cualquier cosa que necesiten, por favor, me cuentan. Jenny, también me escribes, por favor. Me escriben y yo les doy mis horarios, o sea, qué horarios disponibles tengo, que no son muchos, vamos a ver. Y les digo qué opciones y alternativas tenemos. Listo, entonces les deseo una feliz tarde, feliz fin de semana. Que descansen. Con gusto. Un placer.